Estudiantes, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Juan Antonio, asesor de Prepa Abierta en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz, Guanajuato, de Prepa Abierta, Guanajuato. Vamos a comenzar con el módulo 11. eh, um, Transformaciones en el mundo contemporáneo. La unidad 1, Guerras, revoluciones y transiciones políticas. Capítulo 1, Movimientos bélicos en el mundo bipolar. ¿Qué tenemos que entender en este módulo? Conceptos que vamos a trabajar al principio de este módulo: guerra sucia, guerra fría. Les comentaba, tendríamos que entender el concepto de guerra. ¿Qué es una guerra? ¿Qué es un movimiento bélico de entrada? Un movimiento bélico dice que es una situación en donde todas las acciones van tendientes a una guerra. Ahora vemos que es una guerra. Una guerra se entiende como una lucha armada, un conflicto bélico entre dos o más naciones. Hay guerras, incluso se ha llegado a dar el caso de nombrarle guerra preventiva. No veo yo cómo una guerra pueda ser preventiva, pero bueno, así le llamaron. Se ha dado otro nombre, es una guerra civil, guerra santa. También vamos a tener que manejar el concepto guerra sucia, guerra fría. Guerra fría tiene que ver con una cierta condición política entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, principalmente. Nos pide nuestro material que elijamos una postura. Nos hace una pregunta doble, nos dice si creemos que todos los conflictos deben resolverse o tendrían que resolverse por medio de las armas, por medio de la guerra, o bien si es posible que esos conflictos fueran resueltos por medio del diálogo, de forma pacífica. Nos solicita también que elijamos una postura. Finalmente esa postura tendríamos que sostenerla, defenderla en base a lo que hayamos leído y vayamos aprendiendo a través de nuestro curso. Si analizamos un poco el concepto de guerra fría, recordemos, quizás para algunos el concepto sea nuevo, Estados Unidos como potencia capitalista y la Unión Soviética como potencia socialista, y aquí nacen otros dos conceptos, capitalismo y socialismo. Conceptos que tendríamos que entender para comprender en su totalidad por qué es que existen estos diferentes conceptos. Muchas veces al país capitalista le parece fácil criticar el modo socialista. Incluso los habitantes de países capitalistas criticamos a los modos socialistas, criticamos a Fidel Castro que tenemos aquí cerca, bueno, ya no, pero criticamos a Cuba que tenemos aquí cerca. Criticamos también la URSS porque fue importante y obviamente la URSS es lo mismo que Rusia, es lo mismo que soviéticos. Bueno, los criticamos porque fueron importantes en el caso de la URSS. Sin embargo, China, pues muchos no sabemos que existe la China comunista y hay socialismo en muchos otros países. No son tan trascendentes. Por eso es que no los criticamos, aunque siguen existiendo. Capitalismo y socialismo, algo de lo que tendríamos que hablar más adelante también. Guerra Fría, retomamos el tema. Estados Unidos quería influenciar la mayor parte del mundo. Rusia igual quería influenciar a la mayor parte del mundo, o es decir, querían ampliar su zona de influencia. ¿Qué sucede? Llegaron a armarse con armas nucleares, valga la redundancia,
llegaron a armarse con armas nucleares. Rusia, incluso más adelante lo vamos a ver, envió misiles a Cuba para anclarlos ahí, para tenerlos listos ahí en Cuba. Misiles balísticos, obviamente con cabezas nucleares. Le pretendía mantenerlos en la isla listos para disparar. ¿Por qué Guerra Fría? Bueno, era un conflicto ideológico entre Estados Unidos y Rusia, en donde ambos se criticaban, ambos se decían, ambos hacían maniobras militares sin llegar a la guerra. Recordemos que esta época fue después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó a causa de, si alguien quiere adelantarse, bueno, fue a causa principalmente de una bomba atómica. Dos, para ser exactos, la de Hiroshima y Nagasaki. Dato curioso, una de ellas se llamaba Leroy, la otra no lo recuerdo cómo se llamaba. El avión que la descargó, si era, si mal no recuerdo, Enola Gay y algo así. Bueno, ahí fallamos en el inglés. El asunto es que existía este conflicto de intereses, este conflicto de ideologías. Sin embargo, aunque existía y estaba latente una guerra, estaban también, las naciones estaban conscientes de que esa guerra iba a llevar a la destrucción total definitivamente de la especie o del mundo. Yo recuerdo allá por la primaria, sí, la primaria, la secundaria no tanto, la primaria sí, donde se hablaba que iba a venir la tercera guerra mundial y que se iba a acabar el mundo. Y, bueno, yo supongo ahora que los papás hablaban de esto en sus casas y los niños en aquella época, mis compañeros, pues hablaban de lo mismo en otro sentido que no alcanzábamos a comprender. Vamos a retomar, a hablar un poco de lo que es socialismo, capitalismo. El capitalismo todos lo conocemos, lo vivimos, por lo menos en esta región, en América, en México. Si bien estamos considerados como países en vías de desarrollo, finalmente estamos en vías de desarrollo dentro de el sistema capitalista. El capitalismo sostiene libertad económica, se basa en la propiedad privada, cada quien es dueño de sus bienes, cada quien produce y si produce más, pues tendrá más, si produce menos, tendrá menos. Cada quien es nuestros procesos de producción, nuestros precios están regulados por el libre mercado. Recordemos aquellas leyes del mercado donde dicen a mayor demanda, mayor costo, a menor demanda, menor precio, algo así. Una regla muy general para expresar ciertas tendencias. Socialismo, por otro lado, es un sistema económico y político que busca que los medios sean de propiedad común. Muchas veces criticamos a los sistemas socialistas, nos los han puesto en la televisión de cierta manera, en que llega un momento que decimos, yo no me voy a formar para que me den un kilo de tortillas, eso no es vida, eso no está bien, no es correcto. Creemos que el gobierno, creemos que los gobernantes limitan demasiado a la sociedad. ¿Qué sucede? Es posible, como regularmente sucede, el poder corrompe. Entonces, lo que quizás deberíamos criticar es que mientras el pueblo está limitado, los gobernantes, los que tienen el poder, los que administran, finalmente tienen una vida de capitalistas, porque no tienen carencias, porque ellos tienen en exceso lo que le limitan al pueblo. La idea era buena, la idea parecía viable, producir entre todos para beneficiarnos entre todos. Parecía buena.
Sin embargo, al momento de administrar, por ahí hay problemas, por ahí no se administra correctamente y entonces suceden estas situaciones en donde surge el descontento social y surge la crítica de los países capitalistas. Ah, también, obviamente, del socialismo hay críticas hacia el capitalismo. Particularmente o personalmente, yo critico mucho a nuestro vecino del norte, Estados Unidos, por metiche. Donde quiera quiere andar, quiere que todo se haga a su modo, quiere que todo funcione como ellos dicen. Ejemplos varios que se me ocurren de momento, por ejemplo, es que Estados Unidos no ha firmado, no ha ratificado unos tratados, si mal no recuerdo es Tratado de Kioto, bueno, a reserva de confirmar el dato, acerca de contaminación ambiental. Sin embargo, California, por ejemplo, tiene normatividad ambiental muy estricta, por mencionar un estado que se destaca en ese sentido. Y en general, las normas que tienen y que se cumplen, porque sí se cumplen, son estrictas. Aquí en México nada ganamos con haber ratificado un tratado internacional cuando finalmente a la autoridad ni siquiera le importa hacer cumplir las leyes. En fin, opinión personal. Vuelvo a comentar, me deslindo totalmente de lo que es Prepa Abierta Guanajuato, de cualquier institución. Esto es opinión meramente personal. Ahora bien, continuamos con lo del el socialismo, capitalismo. Es buena idea que lo estudien, que lo investiguen, que vean, que lo entiendan un poco de manera más completa para estar en una posición de que no sea simplemente una crítica y decir qué mal vive ese pueblo, qué mal los tiene su gobierno. Porque nosotros, aunque somos capitalistas, no digamos que nos tienen muy bien, o dicho de otro modo, no digamos que estamos muy bien, porque si el capitalismo es una ideología que fomenta la propiedad privada y la producción propia, entonces si yo estoy mal, quiere decir que no estoy produciendo. No tengo por qué exigirle al gobierno, ya que yo soy el que no estoy produciendo. Sí, espero que estemos claros en este momento. Vamos a continuar más adelante con la primera sección del capítulo uno. Se decía capítulo uno, movimientos bélicos en el mundo bipolar. Se llamó mundo bipolar, le llamaron así, porque había dos polaridades, la posición estadounidense con el capitalismo, la posición rusa con el socialismo o comunismo. Eh, por ahí hay otra ideología en donde el socialismo es la primera parte del comunismo, la idea era llegar al comunismo puro, algo así sucede. Cuestión de investigar un poco más. En fin, nos toca la unidad uno, la guerra de Vietnam y la revolución china, que haremos en otro bloque. Tengan muy buen día.